Vamos a realizar la entrevista de trabajo para el curso Gestión Estratégica del Sector Público para la Maestría de Gestión Pública de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad contamos con el apoyo del doctor Alfonso Artola Grados, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en la Universidad Alcalá de Henares en España y postulante al doctorado en Ciencias Administrativas en San Marcos. Actualmente ocupa el cargo de consultor FAG de la Dirección General de Gestión de Recursos del MEF. Muchas gracias, doctor, por brindarnos el apoyo con esta entrevista. Y el tema que nos han dejado en el curso es sobre el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional, y el tema que nos ha tocado tomar con mayor énfasis es el eje 4, que se refiere a economía, competitividad y empleo. La primera pregunta que queríamos hacerle era: ¿qué opinión tiene del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Perú 2021? Bueno, con relación al Plan de Desarrollo para el año 2021, al margen que sea un hecho histórico, el bicentenario, siempre es bueno en cualquier estado o sociedad que se está formando en democracia. Hay que entender que desde el año 2000 hacia la actualidad estamos en un proceso democrático. Necesitamos ciertos planes que son las cartas de navegación, en el cual nos va a establecer los distintos rumbos que el Estado tiene que tomar en la formulación de las políticas públicas, ¿no? El plan tiene que abarcar tres aspectos importantes: el aspecto macroeconómico, el manejo financiero económico, y el tema de inversión pública, para que se vea en realidad un avance en el desarrollo nacional. Sobre el plan propiamente dicho, es un plan que recoge o está correlacionado al acuerdo nacional que en el gobierno de Toledo se aprobó con los distintos partidos políticos, en el cual se establecieron las políticas de Estado. La quinta política del Estado es la más importante: tener una planificación prospectiva, para lo cual se creó el CEPLAN, que es este ente rector en temas estratégicos, en el cual está ahorita propugnando implementar en las entidades de la administración pública el tema de la visión prospectiva. Pero, ¿es bueno tener un plan? Sí, donde te establecen metas y escenarios futuros que el Estado tiene que desarrollar. El gran tema es que nosotros actualmente estamos pasando por un momento coyuntural, no solamente de elecciones, sino que el mercado internacional se ve repercutido por las distintas fuerzas económicas entre las distintas potencias, y que al fin y al cabo generan desbalances económicos donde genera mayor incertidumbre al agente económico privado, ¿no? Por lo cual el Estado tiene que dar seguridad jurídica, respetar el Estado constitucional de derecho y tener un libre mercado, ¿no? Y respetar el tema de la Constitución propiamente dicho, ¿no? Pero sí, en realidad es bueno el plan de desarrollo. ¿Y cree que se estén cumpliendo con los objetivos? Ese es otro tema. En realidad, acá hay dos aspectos. Uno, que en la administración pública existe un desorden total. Primero, empezando por los regímenes laborales que existen en el Estado: CAS 276, 728 y el actual Servir, que trata de regular todos estos gobiernos. Lo segundo, que no existe una conexión entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional, porque existe una duplicidad y superposición de funciones. El tercero es que son estructuras muy rígidas, en el cual no se genera o no se implementa una gestión por proceso, y independientemente de que no tenemos un aparato tecnócrata, es decir, que no existen profesionales tecnificados para la generación de inversión pública y la generación de documentos o formalización propiamente dicho de las políticas públicas de manera adecuada. Y aparte, pues, que los procesos son engorrosos, pues, en el mismo Ministerio de Economía, que se está tratando, pues, de mejorarlo, ¿no? Para que exista una mejor inversión. Pero en todo caso, ¿ha habido algún avance o cómo evalúa la situación? La situación la evaluamos principalmente a nivel de instrumentos de gestión. Existe un avance principalmente con la creación de esta metodología, que es el tema prospectivo. El único ministerio, hablando en el Poder Ejecutivo, que tiene implementado, o por lo menos ya aprobado con esta metodología, es el Ministerio de Justicia. El que le sigue la posta es el Ministerio de Economía.
O sea, estamos hablando de un promedio de 17 ministerios que no, o sea, un promedio de 17 ministerios que no están implementando el tema prospectivo. Es decir, que la planificación estratégica la dejan de lado. Indistintamente de las visiones que pueden existir en estas técnicas de la nueva gestión pública respecto a la aplicación de la gobernanza, que se puede materializar en el presupuesto participativo, y otras tendencias más que son recetas buenas para el Estado, pero que no se están implementando, principalmente por el desorden que existe y que no hacen caso en el tema de las entidades no hacen caso en el tema de los lineamientos que brinda este ente rector. Y principalmente existe este error, para concluir mi idea, es que muchas veces, o casi siempre, en el gobierno se han manejado las planificaciones a nivel presupuestario. Es decir, sin establecer distintas metodologías que te determinen las metas, objetivos o logros por parte de la entidad. Es decir, yo hago mi planificación en función al presupuesto que recibo y tengo que gastarlo, porque si no me van a generar techos presupuestarios para el año subsiguiente y no voy a tener el presupuesto indicado. Entonces, ¿esto qué genera? De que solamente se malgaste el uso de los recursos públicos en gastos corrientes en vez de en gastos propiamente de inversión. Sabemos que para realizar el diagnóstico se determinaron 6 ejes estratégicos. En esta oportunidad nos enfocaremos en el eje 4, que se refiere a economía, competitividad y empleo. Actualmente, ¿cómo ves nuestra economía? La economía, bueno, estamos en un proceso de retroceso, no en los términos ya técnicos internos dentro del ministerio. Existe un proceso de recesión en la economía, por lo cual el quinto paquete que el doctor Alonso Segura está sacando es para reactivar. ¿Cuáles? Principalmente se está presentando un proyecto de inversión en tema de vivienda, respecto a que como no existe capacidad por parte del mercado, es decir, los agentes, de dar las cuotas para la adquisición de bienes, generar lo que se llama el alquiler venta. Ese es uno. El segundo paquete es el tema de la liberalización de los aguinaldos, ¿no? De los impuestos, para que se reactive de esa manera, exista una mejor adquisición por parte de la gente privado y se reactive la economía interna. El BCR está haciendo una actividad de compra de dólares y reactivación por parte de su función misma como entidad del BCR. Están ahorita retrocediendo el tema de programas sociales, es decir, Beca 18, Pensión 64, Caliwarma y todas las otras programas sociales van a mantener, o sea, no van a ampliar la cobertura, con la finalidad que ese presupuesto sea reinvertido en inversión pública propiamente, ¿no? En temas de infraestructura, ¿no? Pero sí, en realidad la economía ha avanzado, porque desde el año 2000 que se crean principalmente los entes reguladores, que son los organismos que, valga la redundancia, van a regular el mercado en tema de tarifas, de las inversiones, de las concesiones, que está de moda ahora en las asociaciones públicas o privadas. En el tema de infraestructura de uso público, que hay un ente regulador que se llama Citran, empezó con 2 concesiones, ahora tiene 32 y tiene una proyección de más. Entonces, si bien el Estado peruano tiene un déficit de 2.000 millones de dólares en tema de infraestructura, estamos encaminados para reactivar de esa forma la economía. ¿Hemos logrado ser más competitivos frente a la economía mundial? No, porque en realidad el término de competitividad va mucho al tema de la innovación. Y la competitividad es cuando tú tienes un producto o realiza tu Estado o tu sociedad un producto que se venda o se coloca en un mercado y es aceptado por los distintos agentes. Entonces el Estado peruano solamente está realizando servicios que no tienen un valor agregado y que solamente se consumen en el mercado interno. Entonces no somos a nivel competitivo. Hay un libro que dice mucho de nuestra realidad, o la realidad de Latinoamérica, que es Basta de historias de Andrés Oppenheimer, en el cual nos dice o nos señala de que los países, tanto China, Singapur, Brasil y otros más que han desarrollado, o principalmente los países asiáticos, es que invierten en innovación.
y esa innovación conlleva a la competitividad propiamente. Y en cuanto al mercado interno, ¿piensa usted que se ha desarrollado? No, porque no tenemos un sistema, si bien estamos con la mentalidad de ser una economía neoliberal, o sea, sí, que el Estado deje la fluctuación de los distintos agentes, el Estado tiene que existir una cierta protección al productor, ¿no? Y con darle con mayor capacidad técnica. Y esa capacidad técnica, ¿quiénes la brindan? Los CITES públicos, que son los centros de innovación tecnológica, que están manejados por el Ministerio de la Producción. Un caso importante que un núcleo económico de negocios es Villa El Salvador. Cuando se hizo un estudio respecto a por qué no nacía como zona económica, era porque no existía una unión productiva, una cadena productiva, si es que hablamos en términos de ciencias administrativas, al principio básico de Taylor, ¿no? Del tema de desarrollo productivo, no existía, cada uno era un islote, y la capacidad era de que los dueños de estas microempresas o pequeñas empresas utilizaban como mano de obra a sus propios familiares en vez de mandarlos a tecnificarlos. ¿Qué se hizo para mejorar esa capacidad productiva? Hacer distintos convenios con universidades que estén dentro de la zona para brindarle capacidad en temas de manejo o gestión administrativa del negocio, en el tema de cómo adquirir los distintos productos, y bueno, y se trató de mejorar. Ese mismo ejemplo se tiene que aplicar en otras zonas del país como Trujillo, Arequipa, y bueno, y existir una verdadera descentralización. Pero eso no va a existir cuando no tengamos un sistema, digamos, una gestión por proceso en el Estado, cuando tengamos verdadera descentralización fiscal, propiamente dicha, en la forma de recaudación, y no tengamos técnicos que permitan generar una inversión pública verdadera. Y el cuarto y último valor es el tema de la corrupción, ¿no? Si no desterramos la corrupción, el Perú no va a avanzar. Reconociendo las prioridades del eje 4, ¿cómo observas el futuro económico del Perú? Ahorita, por el tema electoral que nos queda ya un año, va a existir un proceso de incertidumbre, para lo cual el quinto y el sexto paquete que va a sacar el gobierno con fin de reactivar va a permitir tener mantenernos dentro de la economía, no nos va a afectar. No vamos a crecer a un 2%, ¿no? Que se tenía proyectado, ¿no? Como en su oportunidad el ministro de Economía señaló, pero por lo menos se va a mantener, ¿no? Pero este es un proceso normal del proceso electoral, pero esperemos que los distintos outsiders que salgan dentro de la contienda política no desestabilice el tema económico, ¿no? Porque si sale, pues, digamos, un padre Arana, vamos a tener una economía, pues, negativa, o por lo menos se va a generar mayor incertidumbre, ¿no? Porque no va a haber seguridad jurídica, no va a haber una seguridad laboral, no va a haber una seguridad competitiva tanto de los productores nacionales como extranjeros, ¿no? Y las exportaciones y como importaciones bajarán. Entonces podríamos identificar como uno de los principales obstáculos que hay en la actualidad la contienda política o el año político que se viene. Claro, es uno de los factores que se tiene que medir y se está midiendo. Por eso la metodología prospectiva que se tiene que implementar en los distintos planes, tanto el PCN, el Plan Estratégico Institucional y los pues que son los planes pues más ligados al tema presupuestal, porque eso tienen un tema anual, tiene que estar relacionada a esta metodología prospectiva porque te van a generar escenarios, y esa medición de escenarios te puede medir un factor que es importante, que es el análisis de los stakeholders. Y ese análisis de los agentes críticos te va a permitir establecer por lo menos o estar seguro qué acciones tú como Estado tienes que realizar para mantener un status quo y no bajar en tu economía, y si es posible, aumentar en su capacidad, ¿no? Hablando de ciencia y tecnología e innovación, en comparación con los países industrializados, si nos comparamos, en realidad los resultados es muy amplia la diferencia, ¿no? Para mejorar esta situación se han creado programas y destinados fondos que ayudarán a disminuir esta diferencia. Luego que el Estado que está invirtiendo en maestrías y doctorados en el extranjero,
para la formación de capital humano altamente calificado que garantiza que el profesional retorne a nuestro país para aplicar lo aprendido. ¿Cómo evitar la fuga de talentos? Tú evitas la fuga de talentos, con un buen sistema. Estamos hablando fuga de talentos en el tema público primero. Para que el tema público no exista fuga de talentos, porque también hay que entender el miedo que tiene el funcionario a realizar sus acciones, o el servidor público. Es decir, tú puedes contratar al top 10 en una cierta materia, pero el sueldo del Estado no está equiparado o homologado con lo que te puede dar un sector privado. Lo segundo es la responsabilidad que tiene ese servidor y funcionario en realizar sus acciones. Entonces, primero tiene que haber una buena estructura de sueldos, de compensaciones económicas. Es decir, no solamente es el tema de sueldos, sino el tema de perfiles. Que no todo el aparato estatal se llene de empleados de confianza, porque la confianza va al titular, no para los órganos operativos o generadores de temas normativos o de políticas públicas, lo cual degenera el propósito de una organización y lo que permite o lo que genera es un desorden. Para que no se haya fuga de talento es generar mayor tema de inversión pública, principalmente en temas de infraestructura, darle facilidades de inversión al tema privado, es decir, ver las maneras de mejoras en el tema de los impuestos. Lo tercero es generar seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica es formalizar al mercado interno, como también darle capacidad para el empresario o la inversión, mayor seguridad, ¿no? El otro es generar mejores asociaciones públicas o privadas, es decir, generar contratos que son autosostenibles o cofinanciadas. Autosostenibles, podemos poner un ejemplo, que es acá el peaje de Cucuzano. Si bien es un poco más caro, pero tienes un sistema pues de mejor entradas y salidas de buses y mejor capacidad de repartos de productos, ¿no? Porque en Chilca salen productos de Ligo y así sucesivamente se puede ver en otras situaciones, ¿no? Y las cofinanciadas es de que mientras él vaya invirtiendo el privado en ciertas obras, el Estado va reconociendo esos avances de obras y va pagando. Entonces va reactivando de esa forma la economía. El segundo aspecto también es el tema netamente de educación, ¿no? Aumentar el PBI y que las universidades, tanto nacionales como privadas, no solamente sean focos de generación de profesionales, sino que traten de solucionar la agenda, no solamente nacional, sino en la agenda donde exista su localidad. No existe una identificación entre la universidad y la sociedad con quien están relacionadas sus acciones. Son núcleos, son autárquicos, o sea, son solos, en vez de generar proyectos de inversión, que los profesionales hagan sus distintas tesis o tesinas, dando soluciones a su localidad, para así reactivar y generarse sus propios trabajos, ¿no? Y bueno, y el tercero es propiamente que el Estado, pues, conjuntamente con los gobiernos regionales, exista una verdadera inversión, ¿no? en el tema de darle facilidades a la inversión, tanto pública como privada. ¿Qué opinión tienes del nuevo reglamento de ley que promueve la innovación, donde las empresas podrán descontar del pago del impuesto a la renta el 175% de lo que destinen a innovación y desarrollo? Esa es una de las recomendaciones que muchas veces se generó desde el año 90. Es decir, el Estado peruano en el año 90-92, para reactivar la economía nos basamos en un tratado que se llama el Tratado de Bretton Woods. Es decir, el cambio de la estructura organizacional, donde tengas un sistema recaudador, tengas una apertura total en el mercado, donde el Estado no tenga una intervención neta en temas de servicios públicos, que el Estado solamente pueda regular el tema de mercado, pero de manera en ciertas tarifas, o cuando el sector privado no invierta o no llegue a brindar los servicios en la sociedad donde se desarrolle. Todo ello conlleva
a que la empresa o la gente pueda invertir en un tema específico. Pero necesita el Estado, sí, de hacer este tema de inversión, porque es una inversión para el Estado, o sea, lo que deja de percibir para generar otro tipo de otro tipo de políticas para estimular el desarrollo de la innovación. Porque acá el desarrollo de la innovación o la competitividad es el agente privado, netamente. Pero tiene que estar en base con el apoyo del Estado. Si no, no se genera. Hablando de valor agregado, actualmente los minerales son la principal oferta exportable del país. Si consideramos que una de las metas es incrementar la venta de productos no tradicionales con valor agregado, ¿cuáles otros productos o sectores se deberían desarrollar con mayor énfasis o se consideran estratégicos de manera tal que generan resultados considerables? ¿Qué otros productos o sectores se deberían desarrollar? El producto, principalmente servicios, llámese servicios tecnológicos, es decir, como Indonesia, Singapur, el tema netamente de venta de tecnologías. Pero para generar esa venta de tecnologías es que tú tienes que hacer temas de infraestructura y generar capacidad en el estado donde puedas invertir. Y esa capacidad es que, uno, no exista violencia social ni violencia económica. Cuando me refiero a violencia económica, es que no existan grupos de presiones dentro de la economía, no que no te permitan formalizar. En el caso de la minería son las minerías informales, que utilizan el mercurio, todo ello, y generan pues un impacto negativo en la sociedad, como también a la inversión privada, porque generas una incertidumbre en la población y no confían en el nivel de inversión. Claro, pero ¿en qué otros sectores o qué otros productos se podría desarrollar con mayor énfasis? Bueno, es que, a ver, aparte de la minería. En realidad, el tema de la agricultura, la ganadería, eso ya quedó en temas netamente, digamos, relegados para la historia, ¿no? El Estado peruano, para que invierta en tema de agricultura, que no sería malo, tendría que hacer ampliar lo que es el tema del sistema de riego tecnificado. Impulsar el tema de sierra exportadora, impulsar o cambiar de naturaleza el programa subsectorial de irrigaciones, que ve el tema de irrigación tecnificada, ¿no? El tema de manejar mejor las fuentes hidrográficas con el ANA. Entonces, para impulsar el tema productivo en el tema de agrícola, propiamente dicho, ¿no? El otro cadena productiva, en realidad no veo. Solamente un tema de servicios propiamente, que podría ser servicios tecnológicos, pero eso es a un largo trecho. Es decir, tenemos que tecnificar primero a los universitarios desde pregrado, generar profesionales en temas de ingeniería, en temas de arquitectura, en temas pues netamente en ciencias, no tanto en letras, en filosofía o historia, que si hacemos un análisis comparativo entre los países nórdicos o los países anglosajones con los países latinoamericanos, votamos mayor cantidad de estudiantes de letras y no propiamente en ciencias, que es lo que necesita el Estado para reactivar una economía. Por eso el ex ministro de Economía, el doctor Segarra, dijo en el CADE, no me acuerdo del año, pero señaló muy bien, no necesitamos chef, necesitamos ingenieros. Y propiamente esa es la realidad, ¿no? Necesitamos profesionales con ese perfil, ¿no? ¿Qué nos falta implementar, modificar, fortalecer para lograr una estrategia exportadora que brinde mayores resultados? Uno, para mí, no es un tema institucional, que existe una descentralización propia de la recaudación fiscal. Es decir, si tú haces un análisis en otros países europeos, como ejemplo España, tú llegas a una universidad, existen universidades por cada autonomía o por cada ayuntamiento, si es que llegamos a ese nivel, pero principalmente de autonomía, es decir, Universidad de Salamanca, Universidad de Toledo, Universidad de Alcalá de Henares, y así sucesivamente. Es decir, que existe una mejor recaudación porque la misma comunidad es la que recibe el mayor porcentaje
de lo recaudado no al Estado central e invierte en políticas públicas. Porque el primer punto de nivel que tiene relación el Estado con el ciudadano es el gobierno local. Es el gobierno local el que tú tienes que fortalecer. Lo segundo es darle otro tratamiento a lo que se llama presupuesto participativo, que exista verdaderamente un presupuesto participativo. Y ese presupuesto participativo, ¿cómo tú lo vas a generar? Formalizando a la sociedad. Formalizándola no solamente puedes utilizar la religión que te mueve, la iglesia, las ONGs, los sindicatos que están mal vistos, las juntas de vecinos, N factores para que intervengan. Acto seguido, invertir en infraestructura, propiamente dicho. Generar los canales, tanto terrestres, fluviales, ferroviarios, para que ingresen y salgan los distintos productos, tanto para la generación de bienes y servicios como su propia exportación en las distintas sociedades. El tercero es educación básica, es decir, modificar hasta la currícula. No puede ser que nuestro sistema de la costa educativa se tenga que implementar tanto en la sierra como en la selva, cuando el tema climatológico son distintos, nos cambian la situación. Hay ciertos cursos que para mí no son necesarios. No hay cursos netamente de capacidad productiva o generadora de recursos, ¿no? Y bueno, mal o bien, aunque suene un poco, digamos, y es confrontacional esta idea, generar pues dentro de la población universitaria una sectarización, es decir, cuánta capacidad yo como Estado tengo que hacer niveles estadísticos para saber que yo acá a 50 años necesito qué tipo de profesional, y voy haciendo desde la educación inicial y secundaria como generando ese perfil para que al momento de llegar me permita pues tener la mano de obra. Hablando de las MIPES, evaluando los avances en la formalización de las MIPES, ¿crees que se ha logrado incrementar la productividad de las mismas? No, porque el objetivo de las MIPES, el tema productivo han desmerecido porque no tienen apoyo técnico por parte del Estado. Es decir, los CITES, que son proyectos en realidad que tiene que ser un organismo público ejecutor que esté anexo en el Ministerio de la Producción o propiamente en PCM, que sea un aparato fuerte que permita venderle ese servicio al agente privado a barato costo y lo puede implementar.